Muy bien. En este caso, el otro tipo de enlace importante que revisar es el enlace covalente. El enlace covalente se caracteriza porque ahora los que se unen son elementos químicos que son no metales. Esa es la gran diferencia que existe con el enlace iónico. Hay dos tipos de enlaces, unos llamados covalentes polares y otros que se llaman enlaces covalentes apolares o enlaces covalentes puros. Ana, ¿me podrías explicar la diferencia entre enlace covalente polar y apolar? Eh, Menciona un ejemplo de un enlace covalente polar. No, en los enlaces covalentes polares se da porque presenta entre átomos de diferentes, átomos de diferente, por ejemplo, agua. El agua es el compuesto covalente polar más famoso, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno. Y el covalente apolar es el que se da entre el mismo tipo de átomos. Una molécula llamada dicloro, una molécula llamada oxígeno, ¿sí? Esas son las diferencias. Ahora, le llamamos covalente porque siempre se comparten un par de electrones. Por eso se le llama covalente, porque hay un compartimiento en parejas de electrones. Es decir, tenemos covalentes simples, covalentes dobles y covalentes triples. En el simple, como vemos aquí en la presentación, ¿verdad? Se comparte una pareja de electrones. En el doble hay dos parejas de electrones. En el triple se comparten tres parejas de electrones. Otros ejemplos de enlaces covalentes son, por ejemplo, otra vez vuelvo a repetir, el agua, como observamos aquí en la figurita, ¿verdad? En cada lado del oxígeno hay un par de electrones compartidos, que es decir, uno del oxígeno y uno del hidrógeno. Uno del oxígeno y el hidrógeno, pues ahí está el par. Este es un ejemplo de enlace covalente polar. Otro ejemplo de enlace covalente polar es el dióxido de carbono. Aquí tenemos dos pares de electrones compartidos en ambos lados y también es un enlace covalente polar. ¿Por qué es covalente polar? Porque hay átomos diferentes, es decir, uno es el carbono, otro es el oxígeno. Otro ejemplo muy clásico de enlace covalente polar son los hidrocarburos. Los hidrocarburos que tienen como base la molécula llamada metano. El metano está formado por un carbono y cuatro hidrógenos, es decir, la fórmula química del metano es carbono, hidrógeno y un 4 aquí, CH4, eso es metano. Entonces, igual, el no metal es el carbono, el otro no metal es el hidrógeno. Y más ejemplos de enlaces covalentes polares: ácido clorhídrico, el agua, el nitrato, el óxido de cloro. ¿Sale? Entonces, con eso explicamos más la diferencia. Y ahorita mi pregunta era, pues que me mencionas la diferencia entre un enlace covalente apolar. En este caso, el apolar es cuando se da entre átomos iguales, bien lo dijiste. Por ejemplo, la molécula de dicloro, la molécula del oxígeno. Y cuando se forma un enlace covalente polar es porque son átomos distintos. Esa es la gran diferencia entre estos tipos de enlaces. Y bueno, ya nada más para terminar, la molécula de agua, según en tu respuesta, debe de ser un enlace covalente polar. La molécula de hidrógeno debe de ser un enlace apolar, ¿verdad? La molécula de oxígeno es un enlace covalente apolar. El óxido de silicio es un enlace covalente polar porque son átomos distintos. La parafina igual es polar, propano es polar, el silicio es polar, todos estos ya son polares. Por ahí mencionaba que el compuesto llamado triclorofluorometano se le conoce como el gas freón, que es el gas que se utiliza para el refrigerador. ¿Sale? Bueno, pues con esto terminamos la explicación de los dos tipos de enlaces más representativos en la química. ¿De acuerdo? Muchas gracias.